Amén. Vamos a hablar en esta noche un tema llamado apartados para Dios. Amén. La palabra santo, ¿no? La palabra que nosotros comprendemos quizás como una persona que cumple ciertas reglas, ¿no? Y por lo tanto eso lo determina de una manera. Y nosotros entendemos quizás una persona santa que no comete ni un error, ¿no? Una persona que se equivoca muy poco, que es completamente entregada a Dios, ¿no? Pero lo cierto es de que la palabra santo significa apartado. Amén, di conmigo apartado. Apartado. Y cuando nosotros nos convertimos, llegamos a ser santos. Y uno dice, Señor, ¿en qué momento, si yo sigo cometiendo errores, si yo sigo metiendo la pata, si yo sigo quizás en dando vueltas en aquello que yo ya debería haber dejado, pero aún así el Señor nos llama santos? Amén. Y esa palabra santos significa apartados. Amén. Ser apartados para Dios son, escúchame, vamos a ver características, son aquellos, ¿quiénes son los apartados para Dios? Son aquellos que tienen sed de Él. Amén. Y vamos a conocer qué significa ser apartados, qué significa ser santos. Son aquellos que tienen sed de Dios. Y eso es lo que quizás diferencia a una persona de la otra. Y son además esas personas que solamente se llenan de Él. Amén. Y recíbelo en tu corazón en esta noche, porque no se trata tan solo de cumplir ciertas reglas o tener ciertas formas de hablar, de decir, de comportarte, hasta incluso como los fariseos de vestirte, ¿no? Eso no te hace una persona santa, sino te hace una persona santa aquella que tiene sed de Dios y solo sabe llenarse de Dios. Nosotros somos seres humanos, ¿no? Y necesitamos llenarnos de algo. Nos podemos estar llenando, no sé, quizás de un chismorreo, digamos, que constantemente, ¿no? va en nuestras venas, digamos, ¿no? O de un odio, una ira, ¿no? O nos vamos llenando, no sé, de quizás incluso envidia, celos, nos vamos llenando de falta de perdón. Nos podemos llenar de muchas cosas, o quizás de dependencia de otras personas, ¿no? Una dependencia emocional, y eso hace que las relaciones no sean buenas. Pero lo cierto es de que si nosotros comprendemos que solo debemos llenarnos de Él, nos estamos apartando para Dios. Él es la fuente. Amén. Y eso significa que tenemos que desarrollar sed en nosotros. Hambre, sed de Él. Escucha bien esta frase. Sin sed no hay manifestación de su espíritu. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque lo cierto es que la sed es la puerta que permite que el Espíritu Santo pueda moverse en libertad, porque hay leyes espirituales que en la soberanía de Dios, ¿no?, se cumplen en toda la tierra, ¿no? Y es esa la manera que el Señor ha decidido actuar en este tiempo, cuando se cumple una ley espiritual. Por ejemplo, que si nosotros oramos, no estamos abriendo una puerta, hay una ley espiritual y Dios se mueve y Dios responde. Cuando hay acuerdo entre Dios y los hombres, el Señor puede moverse. Pero si no hay nadie que no ore, que no tenga sed, por eso hablamos de los hombres grandes de Dios, las mujeres grandes de Dios. ¿Por qué fueron grandes? ¿Por qué el Señor pudo hacer grandes cosas a través de sus vidas? Porque ellos se pusieron de acuerdo con Dios. Y fueron los instrumentos para que Dios intervenga en la tierra. Entonces hay un acuerdo, una ley espiritual que el Señor respeta y se activa cuando tenemos sed de Dios, cuando tenemos hambre de Dios. Amén. Incluso la sed por el Señor es aquello que marca la diferencia en la actitud que tenemos hacia Dios. Amén. El Salmo 42, el versículo 1, Salmo 42, versículo 1, amén, dice así: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas,
Así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Amén. Y acá es uno de los salmos que describe el anhelo que David tenía por el Señor. Y decía, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, yo te anhelo a ti. Y si uno estudia, ¿no? Y ve cómo el siervo anhela el agua, ¿no? Incluso hay un estudio muy grande, muy profundo. Pero el Señor nos dice y nos incentiva a que tengamos sed como ese siervo. Y usa a David, ¿no? Y él expresa y dice, realmente tengo sed de Dios, del Dios viviente. Amén. Y dice, y David decía, ¿cuándo podré ir para estar delante de Él? Y ahí se refleja la sed. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, no? Y hemos dicho, realmente, ¿cuándo voy a estar delante de Dios, esa presencia manifiesta? ¿Cuándo voy a estar delante del Creador? ¿Cuándo voy a estar delante de Dios? Entonces, esa sed tiene que comenzar a activarse. Si nosotros llegamos a la reunión quizás sin sed, entonces no pasa nada porque no bebemos de las aguas de su Espíritu. Cuando nosotros llegamos a algún lugar, ¿no? Donde están hablando del Señor y no anhelamos quizás recibir su palabra, escuchar su palabra y no sé, ¿no? Que realmente Él nos llene, entonces estamos haciendo que esa sed no se manifieste en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no prestamos atención cómo nosotros deberíamos vivir delante de Dios. Y es justamente tener hambre y sed de Él. Y debemos de darnos cuenta que hay más de Dios para nosotros. Amén. Amén. En Ezequiel 47, el versículo 3, Ezequiel 47, 3 dice, me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, Él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. El contexto en el cual estamos acá es que Ezequiel es llevado en una visión y ahí está el templo de Dios y ve que sale un río. Y dice que ese río era tan impresionante que dice que todos los árboles que bebían de ese río, sus hojas eran fructíferas para sanidad de las naciones, el fruto permanecía, los peces no eran numerosísimos y todo lo que tocaba ese río traía vida, daba vida. Entonces, él cuando se acerca, la visión en la que estaba ese ángel le muestra y le dice, mide, ¿no? Dice 530 metros, ¿no? Y dice, camina por ahí. Entonces él empieza a caminar, no entra en la profundidad, le llega hasta los tobillos. Luego después le dice, ve más profundo, ¿no? Otros 530 metros, ¿no? Y esta vez le llega hasta las rodillas. Después otros 530 metros más y le llega hasta la cintura. Y después, no, mide otros 500 más y dice, ya no puedo caminar, tengo que nadar, dice, porque ya es demasiado profundo. El río de Dios es profundo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos más de Dios para nosotros. Amén. Y lo que Él quiere es que entremos en su presencia. Tenemos que como que engancharnos, ¿no? Engancharnos en ese río de Dios. Y la manera más fácil es engancharnos, por ejemplo, en la adoración, cuando empezamos a cantar, cuando empezamos a invocar el nombre del Señor en las oraciones, engancharnos cuando estamos, ¿no? Ahí en esos momentos que estamos todos juntos buscando al Señor, es cuando le decimos, Señor, aquí yo quiero manifestar la sed que tengo y me empiezo a involucrar y empiezo a ser parte.
y empiezo realmente a decirle, Señor, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Y ser apartados para Dios es decidir no llenarnos de ninguna otra fuente que no sea Él. Entonces la vida cambia, ¿no? Y ahora, ¿de qué nos vamos a llenar? De Dios. Vamos a entrar más profundo. Amén. Vamos a conocer más a Dios. Porque si yo quiero llenarme de la gente, siempre vas a terminar con el corazón partido, porque somos seres humanos y fallamos, y nos fallamos. No queremos fallar y fallamos, ¿no? No queremos que nos fallen y nos fallan, ¿no? Entonces es como que el ser humano no está capacitado para llenar tu corazón de ninguna manera. De ninguna manera. Puede ser algo lindo en tu vida, puedes tener una relación linda, por ejemplo, con tus papás, con tus hijos, y eso es bueno. Pero de que quizás puedan cumplir todas tus expectativas, no están hechos para eso. Porque tú estás hecho, estás hecha para que Dios te sacie. Amén. Amén. No vamos a ser jamás felices si no comprendemos esto. No vamos a ser ni andar en la santidad que el Señor nos manda si no comprendemos que la única fuente que nos puede llenar es Él. A veces nos podemos llenar de aplausos, de lo que nos digan de otras personas, nos digan lo bien que hacemos las cosas, nos digan realmente lo que somos, ¿no? Y esperamos eso. Y no digo que no tenemos que hacerlo, tenemos que siempre alentarnos los unos a los otros, pero no va a ser algo que va a llenar tu corazón si solo te alimentas de eso. Amén. ¿De qué tenemos que llenarnos de Él? Eso es ser santos y apartados. Amén. Solo de Él. Ahora, si yo me empiezo a llenar de otra cosa, y dice la palabra clara, ¿no? Claramente dice, no se llenen con vino, no, ya está hablando de las bebidas alcohólicas, porque en eso hay solución. Llénate del Espíritu de Dios. Amén. ¿No? Muestra a la mujer samaritana, estaba en la fuente, y le dice, ¿no? El Señor Jesús le dice, tú has tenido 5 maridos, y el que ahora, quien no es tu marido, es decir, que ha tenido 5 relaciones fuertes, que fracasó. ¿Cómo estaba el corazón de ella, no? Y dice, con el que ahora vives no es tu marido, ya no creía en el matrimonio, dice, ya, ¿para qué me voy a casar? Mejor solo vivamos juntos, era lo que ella estaba viviendo. Y ahí Jesús le dice, si tú bebes del agua que yo te doy, jamás vas a tener sed. Amén. Amén. Entonces es Él, el Señor, que nos invita a que nos llenemos solamente de Él. Amén. Primera cosa. Segunda, ser apartados es entender que le pertenecemos a Él. Amén. Yo le pertenezco a Él. Cuando uno está más cerca al Señor, se da cuenta que Él es santo y su santidad es impresionante, ¿no? Tú ves su belleza y empiezas a conocer lo que describe la palabra, sus ojos de fuego, su rostro brillando como el sol, ¿no? Si tienes esos encuentros cercanos, dices, tu corazón, Señor, es tan puro, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos su santidad y vemos nuestra condición, nos vemos, ¿no?, cómo estamos, nos damos cuenta que no damos la talla, ¿no? Pero por ningún motivo, ¿no? Al ver su belleza. Y decimos, yo quizás no sirvo para el caminar cristiano porque yo hago muchas cosas malas. Y yo trato de hacerlo, pero igual las hago. Entonces, como que no voy a cambiar nunca, no es lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, la santidad no es una lista de reglas para cumplir de forma religiosa, sino es, escucha bien, apartarse para Él, aun cuando cometamos errores. Amén. Apartarnos para Él. Levítico 20:26. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Amén. Y esta creo que es la NBI, la Nueva Versión Internacional. Levítico 20:26. Dice así: sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo.
y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Míos. Ser apartados es tomar la decisión de no hacer esto o decir esto porque yo le pertenezco a Dios. Es tomar la decisión, ¿no?, de decir, me voy a preguntar antes de hacer algo o decir algo o actuar de determinada manera, ¿esto glorifica a Dios? Porque yo le pertenezco a Él. No me pertenezco a mí mismo, no le pertenezco a la gente, yo le pertenezco a Dios. Entonces, la forma como yo voy a ver mi vida, el diario vivir y cómo quizás voy a desarrollar ese dominio propio, no es con una religión que te va dando, no, latigazos en la espalda, no, sino es la decisión de decir, yo no voy a hacer esto, o decir esto, o actuar de esta determinada manera, porque eso haría Angie, pero yo ya no vivo en mí. Él vive en mí, le pertenezco a Él. Entonces yo hago lo que Él quiere que yo haga. Amén. Y cuando quizás haya alguna situación en la que no sepamos realmente qué hacer, tenemos que preguntarnos, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios o no? Antes de gritar, quizás al esposo, a la esposa, ¿no? Antes de pensar mal de un amigo, una amiga, antes quizás de decidir si hacer aquella, quizás, no sé, en la oficina te han pedido que firmes algún documento, que hagas algo que no está bien. No, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer trampa en el colegio, ¿no? Así los chanchullos, ¿no? De ver antes, ¿no? Quizás de, qué sé yo, de pensar, de hacer. Dile, Señor, ¿esto te glorifica o no? Si no glorifica a Dios, entonces no lo voy a hacer, porque yo no me pertenezco a mí. Angie actuaría así, pero yo ya no soy Angie. Yo soy aquella persona que ha sido redimida por Dios. Él vive en mí y por lo tanto yo le pertenezco a Él. Eso es ser apartados, eso es ser santos. Amén. Decirle, Señor, yo solo te pertenezco a ti. Amén. Podemos hacerlo, quizás esta semana aplicar esto, ¿no? Decirle, Señor, no voy a hacer nada que no te glorifique. Voy a tratar de no hacer nada que no realmente ponga tu nombre en alto en mi vida. De mentir no lo voy a hacer. Puedo hacerlo y puedes hacer más de lo que te imaginas, ¿no? Incluso si tú comienzas te vas a asombrar de las cosas que puedes hacer, porque la naturaleza caída del hombre puede hacer 1000 cosas, pero hasta que tú te asustes, decir yo hago eso, yo puedo hacer eso, uno puede ser capaz de hacer eso, pero ¿dónde está ahí nuestra decisión? Señor, esto no va a glorificarte, entonces yo no me doy ese permiso. Amén. El ser apartados para Dios también, escúchame bien, tiene que ver mucho con la humildad. La cualidad más hermosa que debe habitar en cada hijo e hija de Dios es la humildad. ¿Por qué? Porque Jesús es humilde y Él nos pide que seamos así. Bien. La humildad es el adorno más precioso que hay. Más quizás para los varones que el reloj que puedas tener, el auto que puedas tener o lo que más aprecias, ¿no? Para las mujeres, no sé, la ropa que más te gusta o lo que más te gusta hacer, ¿no? Llevar puesto. No, si tú te vistes de humildad, es lo más precioso delante de Dios. Amén. Como Esther, ¿no? Decir, ¿cómo he llegado al reino? No he llegado con nada vestido más que con lo que Él me ha enseñado, con lo que a Él le gusta. Y al Señor le gusta la humildad. Isaías 57:15. Esto es hermosísimo, ¿no? Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo,
y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces dice, yo soy alto, mi trono, ¿no? Alto y sublime, mi nombre es santo, es decir que si tú puedes ver toda la creación, no sé, si pudiéramos ver los ángeles así poderosos, o ver de las edades tras edades, no, el Señor dice, yo soy lo más alto y sublime que tus ojos puedan ver. Ni el monte Everest, ni el paisaje más glorioso que te puedas llegar a imaginar, ni siquiera lo más hermoso que hayas visto en esta tierra, dice, no se compara conmigo, yo soy lo más alto que hay. Y dice que ese ser, nuestro Dios, que es el alto y el sublime, Él habita con el humilde de espíritu. Amén. No estamos hablando de una falsa humildad, decir, entonces no me voy a comprar nada de ropa para que vean que soy humilde. No quieres decir eso, ¿no? No habla del aspecto físico, sino habla del corazón. La humildad. Y cuando nosotros comprendemos esto, ¿no? Que el corazón de Él es tan humilde y tú te enamoras de Él, tú llegas a ser como Él. Amén. Amén. Ahora, no se trata tampoco de quizás dejarte pisotear, dejarte maltratar. Tampoco se trata, eso tampoco llega a ser humildad verdadera, ¿no? Pero sí se trata de que comprendas que Él es humilde. Y todo lo que tú puedas llegar a decidir o hacer o actuar, tiene que basarse en la humildad. Ahora, ¿quién te va a ver? Dios. Y va a decir, sabes que hoy te has vestido de lujo, ¿no? Tú podemos vestirnos aquí en la tierra bien, pero si quieres vestirte bien delante de Dios, realmente la humildad es algo que debemos decirle, Señor, quiero que sea lo que me adorne a mí. Amén. Y en cada situación. Ahora, en la palabra, tú has debido ver que habla de Leviatán, ¿no? Dice un monstruo marino, y hay muchas partes en la palabra. El Leviatán, en algunas partes de la palabra, si no en todas, se lo describe como un símbolo de orgullo, ¿no? Del orgullo. Entonces, el Señor no habita con el orgullo, sino con la humildad. Entonces, Él como que lo vence, ¿no? Y dice, él piensa que es lo máximo en esta tierra, dice, ¿no? Entonces, Leviatán, ¿no? Él, no sé, digamos, todos lo miran y tiemblan, o es el monstruo marino más grande, lo empieza a describir, pero el Señor dice, pero yo juego con él como un cachorro, ¿no? O sea, dice, para mí eso no es nada, ¿no? Él dice en una de las partes de la palabra, porque es un símbolo, ¿no? De orgullo, y el Señor rechaza el orgullo, rechaza, ¿no? Y Él prefiere que seamos humildes, amén. Eso es ser apartados. ¿Qué más es ser apartados para nuestro Dios? Escúchame bien, es estar siempre con Él, a su lado. Amén. Así fallemos. Isaías 43, del 1 al 4 dice así, pero ahora Jacob, escucha al Señor quien te creó. Hoy Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Es increíble, ¿no? Isaías 43, del 1 al 4, cómo el Señor habla a nuestro corazón. Y aquí dice, tú eres mío. Entonces, si nosotros nos levantamos en la mañana y decimos, yo le pertenezco a Dios, me voy a pegar a Él, como una mascota, ¿no? Y lo bueno es que aquí está la lanita, ¿no? De ejemplo, ¿no? ¿Qué hace especialmente los perritos? ¿Qué hacen? Seguir a su amo, a la persona que aman por todo lado, ¿no? Al menos así hacen mis mascotas y estoy segura que igual lo hacen contigo. Te siguen, están contigo, se pegan a ti. Y ese es un buen ejemplo que de esa manera hay que pegarse a Dios. Amén.
y estar ahí, incondicionalmente, así no haga nada, así no diga nada, así no pase nada, yo me pego a ti, no te suelto. Amén. Eso es ser apartados para Dios. Última cosa, ser apartados para Dios es estar dispuesto a darlo todo por Él, hacerlo todo por Él. Amén. Mateo 28, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, del 18 al 20, nos dice la gran comisión y nos dice, ¿no? La escritura de que Él nos ha dado una misión en la tierra, algo para hacer, y es hacer más discípulos. Y es ir y predicar la palabra y darlo todo por Él. Y ser apartados es estar dispuestos a darlo todo por Él, hacerlo todo lo que Él me pida, ¿no? Y eso significa escoger a veces lo difícil. Puedes hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero escoges, puedes hacer lo que tú deseas en esta tierra, pero si tú escoges el plan que Dios tiene para ti, eso cambia. Tú decirle: Señor, yo en mi vida decido servirte, decido hacer lo que quizás es difícil. Y yo quiero vivir para ti y sé que tú tienes un plan para mi vida. Amén. Y quiero seguir ese plan. Yo ya he hecho mi vida como mayor se me ha pegado la gana. He metido la pata, he hecho cosas que no debía, he aprendido, es porque tú eres bueno, etc. Pero ¿cuántos pueden llegar a decir: Señor, yo quiero el plan que tú tienes para mi vida? Amén. Y con esto voy a acabar. Y esto yo les he contado al Reino de Dios, bien que está aquí la Sam, creo que está la Martina, ¿no? Yo hace muchos años atrás, cuando recién me había convertido, le dije: Señor, yo quiero hacer lo que tú digas. Entonces quiero llevar la palabra. Y le dije: Señor, por favor, ayúdame. Entonces se abrió un viaje misionero. Yo fui, ¿no? Y fue al norte de Bolivia, ¿no? Es en Portachuelos. Hay dos regiones de Portachuelos. Hay una grande y una pequeña. Yo fui a la pequeña. Les digo, a la punta de Bolivia, ¿no? Donde nadie sabe que existe. Te prometo, ¿no? Las condiciones eran completamente infrahumanas. Las personas, ahí vive una tribu llamada los Esejas. Quizás es una tribu muy pequeña, pero es con plumas, se visten con plumas en la cabeza, con plumas en el cuerpo. Tú te has debido reír alguna vez que tienen como, has visto los no sé, indios, dicen, con una como carpita, ¿no? Medio triangular. Literalmente viven ahí y duermen ahí. No, literalmente viven de la pesca y ahí, por ejemplo, no es que digamos hay agua potable. Ahí la cantidad de mosquitos que hay, literalmente si eres de La Paz, te comen, ¿no? Tú no puedes estar, digamos, con un poco, quizás la manga corta, porque ni bien, ¿no? Entras a ese lugar y literalmente los mosquitos te hacen papilla, no tienes que estar completamente tapado, ¿no? Y con el calor, porque el calor ahí supera los 40 grados, ¿no? Para viajar era sumamente fuerte, desde acá a La Paz en flota, ¿no? 3 días de viaje, ¿no? Y ahí no es que es un bus cama, media cama, no, sino era un bus normal, ¿no? Y era sumamente fuerte llegar primero hasta Riberalta, no incluso a otra ciudad de Trinidad, del Beni, no me acuerdo, ¿no? Llegábamos ahí, de ahí a que viajar a otro lado, de ahí a otro lado, de ahí ir por carretera unas 2 horas todavía, de ahí llegar al río Beni y navegar 2 horas por el río Beni, ¿no? Entonces ahí yo he visto un cocodrilo, ¿no? Que nos miraba así, ¿no? De lejos, ¿no? Y los mosquitos, ¿no? Ahí no hay baño, no son letrinas, hamacas, ¿no? Y realmente incluso si quieres compartir la palabra, las condiciones no son buenas, ¿no? Obviamente los hermanos, las personas que puedas captar, de repente te ponen a gas, ¿no? En ese tiempo ya, la segunda vez que fui, ya había luz, oh wow, se inventó la luz, pero no había la primer viaje, era una vela.
¿Y qué hacen los mosquitos? Van a la luz. Y como está encima de ti, tú abres la boca y se te puede llenar toda la boca de mosquitos al predicar. Entonces no puedes ni predicar tranquilo, ¿no? Ahora también uno ve cosas asombrosas ahí donde vi, ¿no? Estaba caminando por un pantano, monte adentro, nos estaban llevando, de repente veo una casa, ¿no? Y dije, qué raro, una casa de madera. Entonces empiezo a acercarme, ya llego, y dije, qué raro, ¿no? ¿Quién vivía acá? Era en el monte, ahí sí que no sobrevives, ¿no? Entonces empezaba a caminar y de repente empiezo a tocar, y yo, no, eso no es una casa. Veo, y era bastante, se puede decir, grande, ¿no? Y de repente miro y era un árbol, ¿no? Y ya no se veía rascacielos, ya no se veía la punta del árbol, increíble, ¿no? Y ves cosas preciosas, ¿no? Ahora ahí lo que más me impresionó es una familia de misioneros americanos que ellos sabían, ya estaban ahí aproximadamente 30 años. No, obviamente como todos los americanos ya tenían muchas más cosas para vivir, pero ellos se habían dedicado a la obra, a levantar una iglesia específicamente para esta tribu. Y era un pastor, ¿no? El pastor y su esposa, la enfermera, ¿no? Esa es, digamos, la visión romántica, ¿no? de lo ideal en Estados Unidos, ¿no? Al menos era así, el pastor y la enfermera, ¿no? Porque obviamente los dos es un equipo de lujo, ¿no? Entonces van, pero ¿qué hicieron ellos? Tradujeron toda la Biblia al idioma de ellos. Y fue un trabajo. Si tú vas a su iglesia era algo duro, porque la gente ceja mayor no quería saber del evangelio. Entonces eran puros niños y jóvenes. Y eran pocos. Pero ellos seguían. Y yo me acerqué a ellos. Y obviamente ellos nos recibieron. Y yo decía, ¿pero cuántos años están acá? 30 años. Ustedes, de un país donde lo tienen todo, acá, eso no me entendía, porque los de acá ni siquiera queremos ir allá, porque es terrible, las condiciones son infrahumanas. Pero ellos me miraban y decían, no, esto no es nada, todo por Dios, es todo para Él. Y es más, es fácil, estamos 5 años, 1 año, descansamos y volvemos. Y dejamos a unos misioneros a cargo, pero estamos así, nuestros hijos tienen un homeschool, nuestros hijos a veces van igual a Estados Unidos, y obviamente ellos vivían así, pero a mí lo que me impresiona es decir, cómo uno da su vida por Dios, cómo es capaz de incomodarse, cómo es capaz realmente de darlo todo, y ser apartado es capaz de hacer cosas difíciles. Ahora, yo no te digo que tú dejes todo y te vayas, digamos, ¿no? Y que le digas, Michael, estoy bien. No, digamos, obviamente se necesita más preparación, ¿no? Porque tenemos que ir, obviamente, con objetivos, y bueno, es un poquito más complicado. A mí el Señor me dio la oportunidad de ir, y yo te pido que ores, no digas, Señor, yo quiero realmente servirte, no como tú me digas, pero lo cierto es que a veces hay que escoger lo difícil. Y incluso en el trabajo, digamos, si viene algo que no está bueno, tú dices, lo fácil es que yo haga esto, pero lo difícil es que no lo haga. Escoger lo difícil, ¿no? Lo fácil es que quizás, no sé, yo me entregue, digamos, a mis amigos, a una borrachera, y me entregue y esté ahí todos los fines de semana. Lo difícil es no hacerlo. Entonces, ser santos es escoger lo difícil. Amén. Lo difícil. Y uno dice, pero Angie, sí, siempre así. La verdad que sí. ¿Por qué? Porque Él nos dice, si tú lo das todo, Él te levanta y te da y te recompensa, y realmente te llena. Y la recompensa es mucho más de lo que tú te puedas llegar a imaginar. Y no solo la vida eterna, sino dice, el que haya dejado casa, padres, hermanos, en esta tierra recibirá no solo la vida eterna, sino 1000 veces más en esta tierra. Amén. Así que pongámonos de pie en esta mañana.